les doy la bienvenida a esta mesa de discusión, donde nos acompañan nuestros compañeros Osvaldo, Desiree, María, Daira, Alejandra, Joana y Jania. Bueno, el tema de la mesa es el humanismo, y este es un tema muy interesante porque nos dice que los humanos somos iguales. No hay racismo, no hay clases sociales. El humano es la preocupación central. Rechaza la violencia, acepta creencias e ideas y reconoce la diversidad personal y cultural. El objetivo de presentar este tema es para que los jóvenes entiendan principalmente 4 criterios, los cuales son razón, ciencia, artes e intuición, para que así logren obtener un pensamiento más desarrollado y entiendan la idea del nuevo humanismo. A continuación les diré cómo se va a presentar esta mesa de discusión. Bueno, vamos a tener 4 rondas. En cada una de estas rondas los participantes, y las parejas en este caso, tendrán un total de 45 segundos para su participación. En la ronda número 1 va a haber una breve introducción y posteriormente en las rondas 2, 3 y 4 haré preguntas con el fin de ampliar esta información. Si tienen alguna duda o pregunta, al final se va a abrir un breve espacio de 5 minutos para que puedan hacerlas. Bueno, comenzamos con Alejandra, por favor. Bueno, la Sabia Moderna es una revista que habla sobre las artes y sobre obras de artes literarias, pensamientos y críticas a otros textos periodísticos. En esta obra se puede interpretar que el arte son varios movimientos, pero más es modernista. En este arte de Sabia Moderna, o esta obra literaria también conocida como Los ateístas jóvenes, se centraliza más en las opiniones de seres humanos con referente a la sociedad, al pensamiento crítico, artístico y de la técnica. Gracias. Bueno, continuamos con Joana. Nosotros vamos a hablar sobre la ciencia. La ciencia en nuestros tiempos es una ventana que nos asoma a los significados más profundos de la vida y que nos puede llevar a redefinir lo que somos como especie humana y nuestro significado en la vida y parte del cosmos. Según el humanismo, la ciencia tiene la capacidad de transformar la condición humana y mejorar los problemas que la acarrean. Apoya el desarrollo de nuevas y mejores mentes, cuerpos y vidas, y aplaude el uso de nuevas tecnologías para expandir las capacidades humanas, que a su vez esto ayuda a eliminar el progreso humano, a eliminar las barreras del progreso humano. Gracias. Osvaldo, por favor. Bueno, acerca de la intuición, la comprensión de caso es que es una talante manifestante moderna. Esto dice porque se basa principalmente en 2 orientaciones pragmáticas modernas. La primera es la orientación pragmática o sociológica y la segunda es una humanista. Gracias. Para finalizar, Daira, por favor. Nosotros vamos a hablar acerca de la razón. La razón es el principio del humanismo. Este es el pensamiento del ser humano. La razón nos lleva a la facultad de pensar en los demás y en nosotros mismos, en crear un mayor pensamiento y una mejora entre la sociedad. El humano alcanza un conocimiento alto conforme va creciendo. La razón se tiene que usar para crear un nuevo humanismo. Si no pensamos en nosotros, no se podrá crear algo nuevo. Gracias. Con esto finalizamos la primera ronda. Ahora vamos a comenzar la segunda. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de su criterio para el nuevo humanismo? Iniciamos, por favor, con Jania. Bueno, la ciencia fue considerada como una herramienta que ayudaría a la construcción de sociedades unificadas sobre la base de una forma universal de concebir el mundo. La ciencia ha sido considerada como una forma universal de generar conocimiento acerca de este. Entonces, el conocimiento que ofrece sobre la realidad se fundamenta en primera instancia en la observación y la experiencia, y de la misma manera en la posibilidad de llegar a nuevas verdades derivadas lógicamente. Gracias. Por favor, Desiree. En el caso de Antonio Caso, toma como el humanismo. Dice que el humanismo es lo verdadero que el hombre, porque el hombre solamente es un proceso, como humanización. Y se presenta el humanismo de Antonio Caso como uno de los productos filosóficos más claros de los que existen. Gracias. Alejandra. Bueno, es muy importante el arte también porque crea algunas obras que son parte de una misma cultura o
parte de una misma creencia. Y lo que dice el nuevo humanismo es que ha de haber una diversidad cultural y se van a aceptar creencias y nuevas ideas. En este caso, Sabia Moderna junta las opiniones y dice que la igualdad y todas esas clases sociales no deben existir. La igualdad para ellos es primordial y se expresa en contra del determinismo biológico. A su vez, esta obra literaria dice que el racismo es algo muy degradante para toda la humanidad. Gracias. María, por favor. La razón se trata de reconocer el valor fundamental de la dimensión estética de la formación para la sensibilidad moral, para el reconocimiento de la juventud y de la necesidad de comprender otras culturas y aprender de ellas. Ayudará a comprender por qué sin derechos humanos fundamentales, económicos, sociales y culturales, la idea de ciudadanía es abstracta, no es incluyente, con lo cual tampoco es posible una democracia en la que todos los ciudadanos pueden desarrollar sus capacidades. Todos los testimonios y todos nos permiten pensar que el proyecto de una educación para un nuevo humanismo es realizable si se profundiza en la estructura esencialmente comunicacional de todo proceso formativo, de educación como comunicación. Enriquece significativamente nuestras relaciones con otros grupos sociales y con otras naciones, a partir de la escuela. Bueno, con esto se finaliza la segunda ronda y la pregunta de la tercera es: ¿se relaciona su criterio con algún otro? ¿Por qué? Comenzamos por favor con Vega. Bueno, la razón está vinculada con la intuición. Estas son utilizadas para advertir riesgos, identificar oportunidades, a desconfiar y a confiar, a percibir realidades ocultas, a comunicarnos, a reaccionar en ocasiones especiales. La intuición es solo un pensamiento vago que tiene el ser humano. La razón es el pensamiento ya concreto, pero ambas se utilizan para crear un mejor pensamiento humano. La razón también se identifica con la ciencia. La ciencia no es la única rama importante para el ser humano. Si el ser humano empieza solo a ocupar la ciencia y deja de razonar, entonces el pensamiento va decayendo, en vez de ir aumentando. Por favor, Joana. El conocimiento científico debe fecundar positivamente a los diferentes discursos humanistas, filosóficos, artísticos o literarios. Por lo tanto, yo opino que todos los criterios están relacionados. Por ejemplo, tanto las obras de Shakespeare como el existencialismo de Heidegger o la pintura de Van Gogh o la biología molecular nos hablan de la condición humana y nos enseñan a ver desde múltiples perspectivas lo que es el mundo. Al final, todos nuestros productos culturales forman parte de la misma lucha por aplicar nuestros recursos intelectuales e imaginativos. Entonces, las ciencias, después de todo, son humanas porque son racionales y a la vez cordiales. Gracias. Osvaldo, por favor. Bueno, la intuición yo siento que es más relacionada con la razón. Esto porque el intuicionismo cartesiano quería dejar la razón humana, entendida en términos muy amplios, justamente intuitivos, además inferenciales. De estos aspectos y excesos suyos que la colocan naturalmente en una descentrable y superable existencia como economía. Gracias. Sí, todos los criterios tienen algo en común. Por ejemplo, el arte pasa por etapas o momentos donde se puede utilizar el método científico, que es el mecanismo. El mecanismo dice que todo es verdad si se usa el método científico. Está el movimiento intelectual, que usa todo aquello que es la razón. El darwinismo, que se basa en el más apto, el sobreviviente y todo eso. Entonces, eso se aplica en el modo social o en el modo artístico en las obras de arte que puede presentarse Diego Rivera o Alfonso Garduño. Un ejemplo sería El hombre es el centro del universo. Gracias. Bueno, ya finalizamos la tercera ronda y entramos a la última. La pregunta es: ¿por qué estos criterios se incluyen en el nuevo humanismo? Iniciamos por favor con Desiree. El nuevo humanismo, la intuición, la ciencia incluyen todos para poder darnos criterios para poder realizar un buen razonamiento y darnos a los pasantes. Por favor, Alejandra. Porque el arte es algo partícipe en la cultura, en el pensamiento, en la creencia. Es por eso que es muy importante el humanismo. El arte es una manera de expresarse, por lo cual se expresan ahí las claras ideas que cada uno tiene.
En este caso, Sabe Moderna lo hace saber a través con filósofos, estudiantes de la UNAM o alguna gente pública, más bien políticos, que hacen participar. Gracias. Se trata al final de unificar todos los campos del conocimiento sin que se rebajen o se mutilen el uno al otro. Se trata de alcanzar una cultura multidimensional donde las explicaciones que originan las diferentes disciplinas se combinen entre sí para conectar, sin cancelarse mutuamente. Para salir adelante requerimos un nuevo humanismo que comprometa a valorar todo el conocimiento y el quehacer humano y nos guía a nuevos horizontes en donde rescatemos nuestro sentido de pertenencia al mundo. La razón forma parte del ser humano. Esta nace con nosotros mismos y la formación del nuevo humanismo se crea con el cambio de pensamiento. Empezar a pensar en nosotros, quitar las fronteras que nos han dividido. El nuevo objetivo es llegar a un bien común. Con la razón, el ser humano creó otros ideales, los cuales nos hacen más conscientes y la razón nos crea la capacidad de un cambio. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas, los participantes podrán ampliar su información. En este caso podrán tener un tiempo más de 45 segundos o lo que necesiten para terminar con su subtema. Por favor, Bueno, pues como lo hemos mencionado, la ciencia es un criterio o aspecto muy importante para que pueda haber un nuevo humanismo, ya que la ciencia es la encargada de darnos la realidad de las cosas y pues es lo que está comprobado en sí. Entonces, pues tiene el propósito de entender la realidad y transformarlo para encontrar nuestro lugar en el mundo. Gracias. El arte como derecho es algo influyente, entonces el arte expresa las ideas y por lo tanto puede llegar a la conclusión de que el arte tiene una manera de expresarse de una perspectiva más social, artística, cultural, de lo que ustedes quieran decir. Ayuda a que el pensamiento sea más humano, más desarrollado, más detallado, equitativo y además de que llevan los 6 puntos del humanismo, que dice la diversidad cultural, la equidad, vive no al racismo, entre otras cualidades. Una obra de Frida Kahlo que deriva la vida, es obra de las sandías. Esas sandías representan como la vida y el alimento que puede dar. O sea, Gracias, Alejandra. Decídenos algo, por favor. Bueno, la intuición consiste en una posible contemplación de la naturaleza o esencia objetiva de las cosas y hechos existentes, así como de su valor de acuerdo, pero con una escala de que transita desde lo menos hasta lo más valioso. Pero esa misma contemplación postula por fuerza unas esencias y valores universales. Gracias. María, Daira, para finalizar, por favor. Bueno, el nuevo humanismo dice que quiere una libertad de pensamiento. Este pensamiento debe empezar desde nosotros mismos. Tenemos que empezar a contemplar lo que pasa a nuestro alrededor. También, el nuevo humanismo se trata del amor hacia los demás, hacia la naturaleza y hacia todos los criterios ya mencionados. Todos los criterios que ya mencionaron son importantes, pero la razón es uno de los principales porque empieza con nuestro pensamiento. Muchas gracias. Bueno, se abre la sesión de preguntas, tendrá un máximo de 5 minutos y pueden dirigirlas hacia un integrante en específico o a la pareja en sí. A ver, les hago yo una pregunta entonces y me gustaría que responda quien guste. Quiero que hablen de qué es lo que aprendieron al realizar este trabajo de manera personal, qué les dejó en el sentido de qué les aportó, algo que no sabían y que descubrieron realizando este trabajo. Ojalá les dé tiempo de que responda cada uno, pero que empiece quien quiera. bueno, cuando hice el nuevo descubrimiento cuando hice esta investigación, descubrí que hay muchas obras literarias, muchas revistas que para nosotros nunca nos va a llegar esa información
información, pero buscando lo que no pueden ser obras maravillosas. Sábado Moderna era una revista muy buena porque representaba toda la rebeldía. Y esta rebeldía se iba haciendo una crítica a varias obras de artes que muchos la consideraban buenas, o muchas las consideraban pésimas, pero ellos dieron su punto de vista de lo más bueno hasta lo peor. Y de aquí se basaron en varios movimientos. Yo en una noche me aprendí más de 10 movimientos literarios: el darwinismo, el determinismo biológico, el modernismo, el humanismo, el humanismo, entre otros movimientos literarios. Y me dejó un pensamiento más desarrollado sobre algunas obras de arte que yo siempre he visto es una cultura más, pero no. Llevando un pensamiento más crítico, puedo descubrir que el artista acaba de tener muchas más cosas que él quería decir. Bueno, cuando yo trabajé con Alejandra en esa investigación del arte, tiene ella mucha razón. Sabia Moderna fue un ícono del arte en ese momento. ¿Por qué? Inició siendo un pequeño proyecto, pero terminando participando todos los filósofos o artistas importantes del momento. Y es algo muy interesante porque en su intento de hacer un pensamiento como liberal, se fue desviando a corrientes modernistas y formando lo que es el pensamiento del humanismo. Y eso es lo interesante del arte, que se puede relacionar con cualquier cosa y te puede enseñar también cualquier cosa. ¿Alguien más? Nosotros, cuando investigamos sobre la ciencia, aprendimos que la ciencia nos ayuda a justificar los hechos, pero tampoco es como para basarse solo en la ciencia, sino que tenemos que tomar en cuenta los demás aspectos como la intuición, la razón, el arte, entre otros, para que creemos una cultura donde no solo nos basemos en algo y al final terminen rebajando los demás campos del conocimiento, sino que nos ayuda a crear una cultura multidimensional. Pero a mí me gustaría que me dijeran un poco más como de su experiencia personal. Todavía lo siento muy académico en lo que me están diciendo, un poquito más libre, que me digan de manera personal lo que yo descubrí, que no sabía y que esta investigación me ayudó a entender. Las demás compañeras, compañeros, por ejemplo. Es que lo que principalmente retomamos de los 4 criterios que forman el pensamiento de Caso acerca del nuevo humanismo, de lo que piensa Caso acerca de que el hombre se ha perdido, se ha quedado atrás, que es necesario retomarlo para crear un hombre nuevo, como dice Euspin, porque como base anteriormente, el hombre, no sé cómo puedo explicarlo, es necesario eso, de retomar al hombre, porque ahorita en este entonces, Bueno, yo investigando sobre la razón, descubrí que el ser humano ha dejado de pensar en sí mismos. Se han basado solo en cosas superficiales. Descubrí, por decir, Antonio Piazza nos decía que había que innovar nuestro pensamiento, que nos estábamos quedando atrás. Y sí, porque empezamos a dejar de razonar y de pensar en los demás. Ni siquiera pensamos a veces en nosotros mismos, solo en las cosas que la sociedad cree que son buenas para ti. Bueno, para complementar, al investigar yo sobre la ciencia me di cuenta que esta participa plenamente en nuestra vida social, porque puede cambiar nuestras mentalidades y nuestro comportamiento, ya que nos indica un pensamiento o conocimiento que es verdadero y que es comprobado, ya sea por la experiencia, que sería conocimiento empírico o solo hacer experimentación. Entonces, todos estos criterios que hemos mencionado son importantes y van relacionados entre sí y que necesitamos retomar al hombre. Y la intuición es como dejar que nuestros sentimientos nos digan qué es lo correcto y lo que no está bien. Y así podríamos tomar una mejor decisión acerca de
Al principio de nuestro trabajo nos íbamos a centrar en el universo. Cuando yo empecé a investigar, les comenté sobre la pintura de Diego Rivera, que el hombre es el centro del universo, me puse a pensar un poco más y sí, efectivamente, tal vez haya vida en otros planetas, tal vez no, tal vez solo existimos nosotros, pero a tal grado estamos nosotros los humanos, tanto nos centralizamos en nosotros y llegamos a diferentes pensamientos, a diferentes criterios, diferentes formas de vida y otras cosas. Y estos movimientos literarios o estos pensamientos como de Antonio Caso, Camilo Barrera, entre otros, nos dice que podemos llegar a ser algo más que un humano, podemos llegar a ser un ser celestial. Bueno, también para finalizar, algo muy interesante de este tema que a mí me pasó en lo personal fue una relación con El Principito. Puede sonar un poco absurdo, pero aunque hayas visto la película o leído el libro, te das cuenta de que lo que estamos diciendo es una realidad de ahí. Vivimos en una rutina, no pensamos por nosotros mismos. Ya tienen un plan de vida para nosotros y lo tenemos que seguir a pie de la letra. Hemos dejado de ser niños, de imaginar, de ser libres en todos los aspectos, tanto de pensamiento como de artes. Ya no nos expresamos como antes y eso es lo que queríamos lograr, hacer entender a las personas que hay más de lo que tienen. Puede haber mucho más, pero solamente falta que quieran hacerlo. Muy bien.